quería pedirles que fueran pensando en una persona que ustedes admiren mucho. Apenas yo le dije a una persona que usted admire mucho, ¿quién fue esa persona que se le vino de una vez a la cabeza? ¿Quién por ahí? ¿Quién? La mamá de Don George. ¿Quién por ahí admiran mucho? Por allá la hija del hermano. ¿Quién más? Alguien que usted admire, que diga, wow. Pueden haber muchas razones por las cuales usted lo admire. ¿Quién más por ahí? ¿A quién admiran? Si les doy de pronto un personaje bíblico, como para que sea más facilito. ¿Qué personaje bíblico ustedes admiran mucho? Job, bien, ese me gusta. David, Daniel, Pablo, Jesús, por favor. ¿Quién, María? Nadie dijo Pablo, ya. No. Okay. Sí, por ahí es que no me la ve bien los oídos hoy. Pablo. Resulta que muchos personajes que nosotros podemos admirar en el primer servicio dijeron al pastor y a mi esposita, pues, por favor, que son personas admirables, pero si miramos de pronto la diferencia entre un personaje bíblico o un personaje, pues ya de la vida real, de pronto un personaje bíblico logramos conocer sus historias con las partes súper chéveres, pero las partes difíciles también. Una persona de la vida real de pronto es difícil saber qué cosas ha pasado el pastor, qué cosas ha pasado mi esposa para de pronto ser las personas que son hoy. Qué cosas han pasado sus hijos, sus madres, las personas que han nombrado. Pero casi siempre a lo largo de las vidas de estas personas hay momentos, hay situaciones que, por ejemplo, en el caso de los personajes bíblicos, casi siempre son historias que aunque pasen por dificultades, por eso decía que me gustaba mucho Job. En el primer servicio nadie lo nombró, porque es una persona realmente de admirar todo lo que pasó y la fe que desarrolló ese hombre, la perseverancia. Y todo esto hace parte de pronto de ver el proceso que tenemos como creyentes para volvernos la persona que Cristo quiere que seamos. Resulta que una persona que yo admiro mucho también, además de Job, es el apóstol Pablo. Realmente a mí el ministerio del apóstol Pablo me ministra mucho porque es un apóstol, un personaje que pasó por muchas cosas y que tuvo una transformación muy increíble. O sea, cuando el apóstol Pablo era uno de los fariseos, seguramente estaba acomodado económicamente, seguramente tenía cierto prestigio, estaba bien, pero cuando tiene su encuentro con Jesús, su vida cambia completamente, sus metas cambian completamente y vemos ahora un Pablo totalmente transformado que no le da como miedo morir a todas esas cosas humanas, siempre y cuando esté haciendo la voluntad de Dios. A mí eso es de las cosas que más me impresionan. Todas las dificultades que pasó el apóstol Pablo, pero él tenía tan claro hacia dónde iba que él nunca como que lo pensaba, como que nunca lo dudaba. Él siempre lo vemos actuando con mucha certeza. Aunque vemos a un Pablo muy humano, ¿no? Pero es un Pablo que ha pasado por muchas cosas. Si recordamos, para ponerlos un poco en contexto, en esta segunda carta a los Corintios, que es después de la primera carta a los Corintios, en la primera Pablo ya ha fundado esta iglesia. Ya sabemos que esta es la tercera, pero no va a echar ese carretazo. Entonces Pablo fundó la iglesia, luego se fue, y resulta que a los oídos de Pablo llegaron los mensajes de que habían llegado unos falsos apóstoles que estaban levantando calumnias en contra de él. Es por eso que Pablo les escribe esta carta que conocemos nosotros como Segunda de Corintios, una carta un poco dura, una carta un poco confrontante, pero una carta llena de enseñanzas. Lo que está haciendo Pablo y lo que hemos visto a lo largo de estos primeros, hoy vamos a estudiar el 6º capítulo, ha sido Pablo defendiendo su ministerio. Llegan unos falsos apóstoles a levantar calumnias y Pablo lo que ha mostrado es como esa historia que el pastor Giovanni siempre nos cuenta. ¿Cuál es la mejor manera de identificar si un billete es falso? Conociendo el verdadero. Entonces, esa es la estrategia que usa Pablo. Pablo les dice, ¿quieren saber cuál es un ministerio falso, un ministerio verdadero? Les voy a mostrar cómo es un ministerio verdadero y ahora ustedes van a poder discernir cómo es un ministerio falso. A raíz de todas estas enseñanzas que ha venido el apóstol Pablo enseñándonos, hemos logrado identificar muchas cosas que nos tocan a nosotros. Les contaba en el primer servicio que algo que ya vimos también es que la palabra ministro a la que Pablo tanto se refiere en griego es la palabra diáconeo, ministro, que significa sirviente o siervo. Y les hacía que por eso lo hemos hecho tan aplicado a nosotros, aunque Pablo está defendiendo su ministerio, lo hemos llevado a nosotros porque todo creyente ha sido llamado a ser siervo de Cristo. Aunque hay algunas
cosas específicas que de hecho hoy vamos a ver, porque hoy Pablo va a ser muy puntual en lo que es su ministerio, en unos detalles y características muy de su ministerio. Hay muchas cosas que usted y yo, por ser creyentes del Señor, deberíamos identificarnos. Vamos a ver que hay cosas específicas que de verdad, pues no sé si alguno de ustedes de pronto por seguir al Señor ha estado encarcelado, ha sido perseguido, ha sido azotado. Que no, esas características las podemos ver en el ministerio del apóstol Pablo, pero hay otras como la paciencia que hemos desarrollado, la perseverancia, el amor, el espíritu, con las cuales nos vamos a poder identificar. Entonces, hoy vamos a ir un poco más profundo en la forma en la que Pablo va a defender su ministerio y sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana. En sentido general, como les decía, todos podemos identificarnos como diáconos de cierta manera, como servidores del Señor, pero de manera más puntual, más específica, hay un papel o un rol que ha sido asignado a unas personas llamadas diáconos. No sé si ustedes lo han escuchado, de pronto la gente que lleva más tiempo en el Evangelio, saben que antes a los servidores o a los sugieres se les llamaba diáconos. Diácono apunta a servidor, ¿sí? A unas personas que ejercen una labor dentro de la iglesia para los creyentes, para que usted pueda estar ahí tranquilo recibiendo. Hay servidores que están encargando del sonido, de la transmisión, de los niños, todo eso son los diáconos, personas con una tarea específica para apoyar. Hay dos roles de pronto que podemos identificar fácilmente en 1 de Timoteo 3, el rol del obispo, que es lo mismo que un anciano o un pastor, es lo mismo, o el rol del diácono, que viene siendo más el rol de aquellos servidores. Y a mí me parece que el rol de servidor está como menospreciado, porque el rol de servidor es algo muy importante, de mucha relevancia. De hecho, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo mostrando cuáles son como los requisitos del obispo, que es el pastor, y del diácono, son casi los mismos. Deben ser personas irreprensibles, de una sola mujer, personas no dado a las bebidas, que no busquen riquezas. Hay muchas características que dan ahí y si usted se da cuenta se repiten tanto para el obispo como para el diácono. La única diferencia que podemos encontrar así es que el obispo tiene una facilidad para enseñar. Ha sido dotado por el Señor con una capacidad para enseñar, porque recordemos que parte de las tareas más importantes de los pastores es edificar la iglesia. ¿Listo? Entonces podemos identificar estos roles. Ahora, vemos que Pablo se enfoca en su ministerio y cuando se enfoca en su ministerio podemos verlo tanto de la manera puntual como de la manera general. ¿A qué voy con esto? Si usted se fija en todos los capítulos anteriores, yo había tratado de manejar todo lo que Pablo nombra como parte de su ministerio, como por ejemplo lo último que vimos de embajadores, llevarlo a la congregación. ¿Y por qué? Esto tiene un propósito y una razón por la cual yo creo que el Señor lo puso en mi corazón. Es que la manera en la que de pronto en algunos lugares se ve a los pastores, se ve como, o líderes, a las figuras de liderazgo en una iglesia, se tienden a ver como personas a las cuales se les exige más santidad, se les exige más entrega. Pero si vemos en la palabra, nunca es así. O sea, obispos, creyentes, diáconos, todos tienen un mismo llamado que es ser como Cristo. Todos son llamados a ser santos, todos son llamados a irse transformando a la medida de Cristo. Así que por eso lo he manejado de esta manera, porque no quiero que de pronto todo lo que Pablo dice, su ministerio, lo veamos como algo de aquellas personas que han sido puestas en una posición de liderazgo. Porque si somos creyentes, somos siervos de Cristo y debemos buscar estas mismas cosas. ¿Listo? Es importante que tengamos eso en cuenta porque hoy lo vamos a ver de una manera más específica para lo que fue el ministerio del apóstol Pablo, pero van a ver que lo vamos a poder aplicar para nuestras vidas porque la palabra siempre está buscando cómo hablarnos, cómo transformarnos y cómo transformar esas cosas que aún nos ha costado entregarle al Señor. Y sé que así va a ser una vez más en esta mañana. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar en esta mañana, 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 10. Ahí nada más. Entonces, por favor, abran sus Biblias porque no va a aparecer en la pantalla. Si lo hace en su Biblia virtual, no se distraiga con los mensajes que le entran. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado,
Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y como han escuchado, ya vamos a desglosar un poco más todo lo que Pablo nos ha dicho, pero son características muy del ministerio de Pablo. Pero le aseguro que en más de una usted y yo pudimos identificarnos en cuanto a lo que el Señor nos está pidiendo como sus siervos, como sus hijos. Por eso es que la predicación de esta mañana tiene como título La vida de un siervo de Dios. La vida de un siervo de Dios. Para ver todo lo que el apóstol Pablo nos va a decir, es importante detenernos un momento en los primeros 2 versículos, porque toca un tema bastante importante. Empieza el apóstol Pablo diciendo, y como colaboradores con él, Pablo se identifica como un colaborador del Señor en esta obra. Dice, y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿Qué podría ser recibir en vano la gracia de Dios? Porque aquí Pablo nos está exhortando a no recibir en vano. Resulta que recibir en vano cualquier cosa, no solamente la gracia de Dios, sino llevando este término a cualquier otra cosa. Recibir en vano significa recibir algo sin que produzca un resultado positivo, útil o significativo. O sea, es darle algo a alguien que no le va a sacar el provecho. Es darle ese bajo a alguien para que sostenga la puerta y no se le cierre. ¿Sí? Eso es utilizar en vano algo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí que no usemos en vano es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Usted y yo sabemos, porque lo hemos escuchado, que hemos sido salvos por gracia. Qué bendición, ¿no? Hemos sido salvos por gracia, no por obras. ¿Qué implica o qué significa esto? Que usted y yo somos salvos porque el Señor decidió salvarnos. Que usted y yo somos salvos porque Él decidió escogernos y apartarnos para Él. Eso es ser salvos por gracia. Usted y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para obtener esa salvación. Usted y yo no podíamos hacer nada para obtener esa salvación porque somos, o éramos más bien porque ya lo hemos recibido, pecadores. Así que un día Dios decide poner su mirada en nosotros, pecadores todos, y salvarnos, enviar a su Hijo y redimirnos. Así que esta decisión de salvarnos fue únicamente por gracia. Ahora, lo duro de la gracia es entenderlo realmente y ver qué es lo que produce en nuestra vida. Porque tristemente vemos algunas corrientes, mal llamados yo creo que cristianos, que mal usan la gracia. Que usan la gracia como un libertinaje, como una puerta abierta para pecar. Hay personas que ven la gracia como esto. ¿Por qué? Porque si soy salvo por gracia, si no soy salvo por lo que yo haga, pues el Señor ya me escogió, pues pasemos la vida sabroso. Hagamos lo que sea porque es que la salvación no se pierde. Esto es una mentira terrible de Satanás. ¿Qué es lo que debería realmente provocar la gracia en nosotros? Resulta que la gracia, cuando se entiende realmente el sacrificio y lo que implicó en Jesús, el que no se escogiera es como cuando uno es malo jugando fútbol y lo escogen de primeras. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? El Señor decidió escogernos sin tener absolutamente ninguna razón por la cual escogernos. Eso que debería despertar en nosotros santidad. ¿A qué se refiere esa palabra santidad? Eso suena como extraño. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que comer? ¿Qué hay que hacer? La santidad es simplemente entender que fuimos apartados para Dios. La santidad es entender que lo que el mundo llama bueno muy seguramente va opuesto a lo que Dios llama como bueno. ¿Y cómo podemos saber qué es eso bueno? A través de la palabra. La única manera de conocer la verdad del Señor y cómo Él desea que nosotros vivamos como siervos de Él es a través de la palabra. ¿Qué debería despertar la gracia en nosotros entonces?
Vivir la vida que Cristo quisiera que viviéramos. Se resume así, facilito, sin términos extraños. Todas esas cosas que usted sabe porque el Espíritu Santo que habita en usted le ha dicho que tiene que entregar, que tiene que morir, que tiene que ceder en eso al Señor, eso implica la santidad. Porque si seguimos aferrándonos a eso, seguramente nos va a estancar, va a producir que no hagamos la tarea que tenemos que hacer. Recuerda el ejemplo del bajo, qué maravilla como suena en la alabanza, pero para sostener una puerta, como que no vale la pena, ¿no? No va a cumplir su función. Así podríamos ser nosotros si malinterpretamos la gracia o, como lo dice Pablo, recibimos en vano la gracia. No responder adecuadamente a esta gracia sería como aceptar el favor o perdón de Dios, pero no cambiar la vida. Sería como no obedecer, sería como vivir en pecado. Así que si usted como que alguna de esas características dice, uy, yo como que no soy tan obediente, yo como que vivo en pecado, yo como que no he cambiado mi vida, ¿será que usted está utilizando en vano la gracia del Señor? Porque esto, y la vida cristiana, que sé que es como el propósito de esta palabra, es una vida seria. O sea, no es Dios, el ser más grandioso de la creación, no es algo con que se juega, como con que se dice, ay, sí, hoy sí, mañana no. Él espera de nosotros lo mismo que Él dio de nosotros y va absolutamente todo. Dios quiere que usted y yo seamos cristianos reales, no cristianos regulares, porque recuerde, dice la palabra, usted es frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y ay, me va a vomitar. Eso es una expresión bastante fuerte viniendo del Señor. Así que no juguemos a ser tibios, porque el proceso, si el Señor nos escogió, que es ser como Cristo, va a ser un proceso muy doloroso. Aprendamos. Yo sé que la palabra de hoy nos va a llevar a ver cómo, aunque cueste, ser cristiano no es lo más fácil de este mundo, porque nos vamos a encontrar cosas en nuestra propia carne, nos vamos a encontrar cosas en el mundo que van a hacer la situación difícil. Siempre va a ser más grande la bendición que trae vivir la vida que Dios quiere que vivamos, comparándolo con las situaciones que podamos pasar, como vamos a ver las situaciones que nombra el apóstol Pablo. Entonces, él empieza diciendo que no usemos en vano su gracia. Pero siguiente a eso dice, porque ahora es el tiempo propicio. Alguien dijo por ahí de pronto, uy, yo como que estoy con la gracia, como que a veces sí, como que a veces no, como que a veces la uso en vano, estoy como ahí medio tibio, soy un huevito tibio tirando a duro. Entonces, ¿ahí en qué estoy? Si usted de pronto se identificó, mire que el Señor es tan lleno de gracia, tan lleno de amor, que mire lo que Pablo dice esto cuando está citando al profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 8. Es maravilloso. Pablo dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y hoy el Señor te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día propicio, hoy es el día perfecto para que tú tomes al Señor en serio. Para que tú dejes de jugar de un pie aquí, un pie allá y juegues directamente para el Señor, para que pongas como meta de tu vida lo que el Señor quiere. Y es difícil, yo sé. Más adelante lo vamos a ver, pero vale la pena. Y hoy una vez más vemos la gracia, el amor, la misericordia de Dios diciéndonos, hoy es el día propicio. Hoy es el tiempo de que entiendas que el devocional no es una tarea, no es un requisito. Es lo más maravilloso que te puede pasar, que el seguir al Señor va a hacer que tu vida cobre un sentido real, porque las cosas que ofrece el mundo son placeres momentáneos, placeres que se acaban, que la polilla corrompe. Lo que Jesús promete al vivir una vida con Él es una vida plena. Y una vida plena que no depende del dinero, de la situación, de con quién esté, no. Es una plenitud que encontramos en Cristo. Esto es realmente lo que el Señor quiere para nosotros. Pero por estar ahí tibios, hemos perdido esto, hemos estado alejados de esto realmente. Entonces ya hemos recibido la gracia de Dios, pero, y quiero que estas preguntas se las haga usted mismo, por favor, no las vaya a responder. Pero pregúntese si usted está viviendo de una manera que honre a Dios. ¿Su vida es una vida que honra a Dios? Eso es lo que llamamos la verdadera adoración, ¿no? Que a veces decimos cantar, ¿no? La verdadera oración que el Señor espera no se hace en un lugar, no se hace con un instrumento, se hace con una vida que lo exalte a Él, que le dé honra. ¿Usted está viviendo una vida que lo honre? Y si no la está viviendo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted qué está esperando para vivir esa vida? ¿Está esperando que llegue una enfermedad?
está esperando que llegue una pandemia, está esperando que llegue, no sé, un embargo, alguna cosa muy difícil que le desequilibre su vida totalmente para decir, ay, ahora sí, Señor, ¿ha llegado el tiempo propicio? Porque a veces somos así de duros y hasta que el Señor no nos pule de la manera más dura, no volteamos nuestra mirada al Señor. Él siempre primero lo hace de una manera tan amorosa, pero después, si es su voluntad, Él es soberano y su propósito se va a cumplir, siempre. Entonces, hoy es el tiempo propicio, hoy es el día de salvación, querida iglesia. Más adelante vamos a ver cómo o qué implica esta forma de vivir del apóstol Pablo, pero si usted de pronto identifica que hay algún áreas que usted no le ha entregado a Dios, esperemos que el Señor le revele que lo mejor es entregárselo a Él. Mire, no es fácil. Como humanos nos gusta mucho tener el control. Mire, yo estoy próximo a cumplir años, no para que me den regalos, sino porque a mí me cuesta muchísimo soltar el control. Y cuando yo vi que pasaban los días y mi esposa no me enviaba la invitación de mi cumpleaños, yo quería tener el control y le dije, esposa, ¿en qué momento la vas a enviar? Y ella me decía, mi amor, tranquilo, confía, yo lo voy a hacer, yo lo voy a enviar y aquí estoy sufriendo, pero estoy soltando el control. Como humanos nos cuesta mucho soltar el control en muchas cosas. Pero con el Señor, Él siempre nos está llevando a humillarnos y a entender que es mejor dejar que Él tome el mando. Es mejor dejar y hacer las cosas como Él dice. Así que aprendamos a soltar así nos cueste. De esta primera parte hoy no van a haber puntos, entonces toca que esté bien concentrado para que no se pierda en esta ruta. Lo primero que quiero que se lleve de esta parte es que por favor no espere para vivir como siervo de Dios, porque este es el tiempo de hacerlo. Miren, nadie sabe cuándo va a venir el Señor, nadie sabe cuándo. Esta semana fue la del temblor. Yo estaba con mucho sueño y por eso no me levanté, pero se puede caer el techo y chao. Nadie sabe cuándo se va a acabar sus días. Y el Señor te está diciendo, es el tiempo de hacerlo. Ahí se los dejo, no esperen para vivir como Dios quiere que vivan para Él. Ahora vamos a ver las evidencias o el currículum de Pablo como ministro. Miren, vamos a estudiar este currículum porque como Pablo se está defendiendo de estos falsos apóstoles, de las acusaciones que le han hecho, él nos va a mostrar, como les decía, para conocer un billete falso es mejor conocer el verdadero muy bien, nos va a mostrar cómo es un verdadero ministerio. Y Pablo continúa diciéndonos en el versículo 3, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 6, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Para Pablo era muy importante no ser de tropiezo, no ser motivo de tropiezo. Y yo les he confesado varias veces que a mí me cuesta un poco esto a veces. Porque yo en mi forma de ser, obviamente ya estoy llevando esto al Señor, pero a veces hago chistes indebidos. A mí me gusta ser el chistosito del grupo y a veces no tengo en cuenta las incomodidades que esto puede generar en las personas. Y créanme que el Señor por muchos años ha estado trabajando esto en mí. Pero ¿por qué les decía esto? Porque para Pablo era muy importante no ser motivo de tropiezo. Como para cada uno de nosotros debería ser no ser motivo de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando a veces hago o digo cosas que no debería hacer? Al rato me digo, Mateo, ¿por qué no se calla? ¿Qué necesidad? O sea, podrían estar tranquilos, no haber incomodado a alguien y aún de pronto no haber sido piedra de tropiezo. Porque hasta esto puede llegar a ser, mire, la iglesia está conformado por personas. Cada persona es un mundo diferente, tuvo una crianza diferente, tuvo, mejor dicho, todo un contexto diferente. Entonces, ¿qué es lo que ha producido todo esto de como fuimos formados como iglesia? Que seguramente hay cosas que para mí son normales. Que para mí me pueden decir o no saludarme y para mí es normal. Pero hay gente que usted puede pasar por el lado de los buenos días. No me saludó. No, yo quería que me preguntara cómo estoy y ni siquiera. ¿Y eso está mal o no está mal? Somos diferentes. Hay que ponernos en la posición de los otros. Hay cosas que para los otros son importantes. Si lo tuyo es no saludar, ¿qué tan difícil es decir hola, buenos días, hola, bienvenido, hace tiempo sin verte? Si le cuesta, hágalo para el Señor. Y así con lo que el Señor le está hablando, porque estoy seguro de que de diferentes maneras se le está poniendo algo para usted, porque para Pablo era importante no ser de tropiezo. Porque imagínese, y para mí esto me hacía pensar mucho de pronto en esas personas que se han ido de la congregación, personas que yo veía tan juiciosos, tan sembrados,
hasta de pronto sirviendo o asistiendo firmes. Y un día para otro, yo siempre lo primero que me pregunto es, ay, ¿yo qué hice? ¿Qué habré dicho? Ya después digo, no, como que no. ¿Qué habremos hecho como congregación? Porque si habla de ser piedra de tropiezo es porque debemos tener cuidado de eso. No seamos piedra de tropiezo. Entonces, Pablo ha vivido una vida y un ministerio de manera que no fue de tropiezo para las personas. Pablo siempre era muy cuidadoso donde iba. Siempre él se adaptaba, no porque camuflaje, ay, puedo camuflarme, iba a hacer. Él decía, para los judíos me hice como judío, para griego me hice como griego. ¿Por qué? Porque era necesario tener cuidado con muchas cosas de la cultura, de la forma de hablar, de los intelectos de los diferentes lugares. Y Pablo siempre tuvo mucho cuidado. ¿Para qué? Para tener un ministerio efectivo, para que la palabra y el propósito que Dios tenía llegara a ser lo que él quería que fuera. Entonces Pablo se cuidaba mucho de esto y nos invita constantemente a no ser piedra de tropiezo. Me recordaba de un texto que está en 1 Corintios 8, donde hablamos de la libertad y el amor. ¿Qué hablábamos de la libertad y el amor? Justo el apóstol Pablo ahí le está hablando a la misma iglesia en Corinto de la carne que era sacrificada a los ídolos. Entonces resulta que primero nos explica que un ídolo no es nada, un ídolo es absolutamente nada. Entonces luego en ese lugar había un mercado de carnes, donde la carne normal tenía un precio pues normal, yo les decía un churrasquito así bien potente, pero había un churrasquito que venía de un animal que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, como el apóstol Pablo nos explicaba que eso, los ídolos no son nada, él decía, pues no hay problema en que compren de esta carne que es más barata, pues van a ahorrar. Matemáticas, sí. Pero había personas para las que esto sí era un problema. Porque para ellos, no, ¿yo cómo voy a comer una carne sacrificada a un ídolo? No. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo nos enseñaba a raíz de esto? Que por amor, usted y yo deberíamos, en ese caso, pues no comer carne sacrificada a los ídolos. Pero eso aplica en general. La regla del amor aplica en absolutamente todas las cosas. Pongámonos, y lo veíamos con los jóvenes cuando estudiamos el libro de Hechos, cuando veíamos cosas como lo de la comida. Lo que se hizo en el concilio de Jerusalén fue por amor a los judíos que se habían unido al cristianismo. Muchas cosas, porque aunque nos mostraban que no era pecado, lo hacían por amor a ellos, para que no fueran piedra de tropiezo. Mira lo que dice 1 Corintios 8, versículo 9. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Tengan cuidado. Para Pablo era muy importante porque entendía que estas pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. ¿Y por qué era tan importante para Pablo? Porque uno decía, no, pues sí, entonces Mateo no deje de hacer chistes para que no empiecen a pensar mal de Mateo. Pero resulta que no solamente piensan mal de Mateo. Si usted se da cuenta de lo que Pablo sigue diciendo, en ese mismo versículo 3 dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Resulta que para Pablo más importante que lo que pensaran de él era que el ministerio fuera desacreditado. Que aquel mensaje que venía del Señor fuera piedra de tropiezo su actitud. Que eso más grande que era el reino de los cielos fuera piedra de tropiezo para que fuera comunicado. Así que tengamos cuidado porque de pronto actitudes incorrectas no solo nos están haciendo quedar mal a nosotros, sino al ministerio, al Señor. Cuidemos nuestro testimonio. No solamente con los creyentes, sino también de pronto con aquellas personas que saben que somos creyentes y que normalmente tienen los ojos puestos para ver, pues van a servir un vinito, venga a ver si este se lo toma. Cosas como esas. Ya sabemos a la luz de la palabra que tomar un vino no es malo, pero si es para piedra de tropiezo, ya saben, es mejor no hacerlo por amor. Para Pablo era muy importante. Mire lo que dicen Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo, de hecho, por eso les decía, para mí es sorprendente la forma en la que Pablo ve su vida. O sea, es como nada. O sea, su vida tiene propósito porque Cristo un día lo llamó. Su vida tiene propósito si él hace lo que Cristo quiere que haga. Por eso es que Pablo es tan radical, por eso es que para Pablo es tan fácil tomar este tipo de acciones. Porque él entiende que su vida es para el Señor. Para él es más importante ser efectivo en el ministerio del Señor.
Mire lo que continúa diciendo, volvamos a 2 de Corintios, capítulo 6, en el inicio del versículo 4. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. En todo nos recomendamos. Entonces, ya no es solamente que él buscaba no desacreditar el ministerio, sino que busca vivir de una manera que es como si recomendara vivir una vida cristiana. Esto lo pone aún más duro. Ya no es solamente tener cuidado de no hacer ciertas cosas, sino es vivir de tal manera que la gente diga, yo quiero de eso. Que la gente diga, quiero de esa paz. Quiero de eso que no sé qué tiene que sabemos que es Cristo. Eso es recomendar el ministerio. Es como lo que ya nos ha hablado el apóstol Pablo de las cartas de recomendación que se hacía. ¿Usted con su forma de vivir está recomendando seguir a Cristo? ¿O por el contrario es como que ya yo he escuchado comentarios de, ay, no, es que aquí cristianos, no, esa gente es terrible, es irresponsable? Esa es la luz o la forma en la que nos están viendo en el mundo, porque si es así, toca corregirlo. Tenemos que tener mucho cuidado porque así como para Pablo era muy importante, para nosotros debería ser muy importante no solamente no desacreditar, sino recomendar, dejar en alto el nombre de Cristo donde vayamos. Cada vez que usted busque ser excelente en su trabajo, que no sea por ganarse un sueldo mayor, que no sea por el reconocimiento, el aplauso, sino que sea porque Jesús lo ha llamado a usted a ser excelente. Y créame que eso habla mucho. Con ese pequeño detalle de ser excelente en todo lo que usted haga. Eso habla mucho. Porque va a decir, ¿y este qué? Cuando ve que usted no hace las cosas por agradar a las personas. ¿Y entonces para qué lo hace? Para agradar a Dios. Porque yo hago todo como para el Señor, como dice la palabra, no para agradar a los hombres. Entonces Pablo buscaba dejar este buen testimonio donde iba y casi que recomendar. Ahora, cuando Pablo habla de sus credenciales, como les decía, casi que su currículum, esto nos da lo que es la evidencia de un ministerio real. Mire, porque aquí vamos a ver muchos detalles. Pareció interesante porque están como agrupados y vamos a verlo y vamos a ver, hay unas cosas, como les decía, que son de Pablo, que lo vemos de su ministerio. Ya les pregunté cuántos aquí encarcelados, ¿no? ¿No? Menos mal, gracias a Dios. ¿Azotados de pronto? No correazos de la mamá, ¿no? Azotados por la causa de Cristo. ¿No? Nada, bueno. Entonces continúa diciendo, ahora sí, leemos versículo 4 completo y versículo 5, que Pablo empieza con estas características. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Empieza, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Vamos a hacer una pausa ahí. La primera característica con la que él empieza es perseverancia. Resulta que la palabra perseverancia que usa ahí es la misma palabra en griego para paciencia. ¿Cómo estamos de paciencia? Excelente. Los más pacientes, ¿no? En proceso, pues el Señor sabe cómo procesarnos, hermanos. Esa es la bendición. Entonces, en cuanto a la paciencia, resulta que la paciencia no podemos verla como de una manera como a veces se ve de Celio. Yo no hago nada y espero que pasen las cosas. No. Si lo vemos en la vida de Pablo, esa no era la paciencia. Mire que la palabra paciencia que usan este trozo de la palabra es la palabra upomone, una palabra en griego que significa aguantar o soportar. Esto nos da una luz de qué era la paciencia a la cual Pablo nos estaba alertando o nos estaba llamando. Resulta que no es una paciencia pasiva en la que él se sienta a esperar que algo suceda, sino que más bien es soportar activamente. Entonces, si usted ve, Pablo no solamente soportaba todo lo que le pasaba gracias a su ministerio, o sea, todo lo que él soportó, sino que él también estaba haciendo algo. O sea, él no, ay, sí, estoy aquí encarcelado, pues ya que aquí me quedo, hasta mañana me duermo, no. Vamos a alabar al Señor. Y entonces por su actitud le predicaba a los presos, le predicaba a las personas, a los guardias. Él soportaba, pero avanzaba. Esa es la paciencia que usted y yo deberíamos tener. Una paciencia que soporta, pero hace algo. Es como una espera, un soportar activamente. Ahora, es importante las tres palabras que sigue porque están relacionadas con ese soportar o paciencia. Las siguientes palabras son en aflicciones, en privaciones y en angustias. Resulta que después de la paciencia, aquí nos muestra cuál es el motivo por el cual él tiene que soportar.
Él tiene que ser paciente y soportar todas las aflicciones y en realidad el apóstol Pablo tuvo muchas aflicciones. De las cosas que me parecen increíbles es que Pablo desde que fue llamado, cuando vemos que, recuerden que él se encuentra con Jesús, luego él pierde la vista, que le aparecen unas escamas, él se va a un pueblo que no me acuerdo, y luego por medio de Ananías, él le dice, ve a este lugar, te vas a encontrar con Saulo y le vas a dar esta palabra. ¿Y cuál era la palabra? Yo le voy a mostrar lo mucho que él tiene que sufrir por la causa de él. Desde que lo llamó, le dijo que su ministerio iba a ser un ministerio lleno de aflicciones. Duro. Era tan duro que él a veces tenía el discernimiento, obviamente, y él sabía que iba a ir a un lugar donde iba a ser apedreado, donde iba a ser encarcelado, pero él iba. Así era. Esto era lo que Pablo tenía que soportar. A veces nosotros, ¿qué tenemos que soportar? Que no nos saluden, o cosas así. Pero aprendamos a soportar, seamos formados en esto para que cuando vengan cosas duras, podamos cumplir el ministerio como así el apóstol Pablo lo hacía. Siguiente grupo de palabras, miren. En aflicciones, en privaciones. Perdón, ese era el mismo. El siguiente ahora sí, en azotes, en cárceles y en tumultos. En azotes, en cárceles y en tumultos, y esto era lo que le decía. Resulta que esto ya es un grupo de aflicciones que le podían producir otros hombres. Entonces, azotes, cárceles y tumultos. Pues usted y yo entendemos que son azotes y que son cárceles, pero a mí me pareció curioso la palabra tumultos. Yo decía, ¿será que el apóstol Pablo se montaba en Transmilenio y esos tumultos o qué era lo que al apóstol Pablo le pasaba aquí? Resulta que cuando vemos a lo que se refería con estos tumultos, era una multitud enardecida. Esas sí eran tumultos. O sea, era cuando lo perseguían a él multitudes, de todo le hacían al pobre apóstol Pablo. Esto fue lo que él tuvo que soportar. Cárceles, azotes, tumultos. Pero el último grupo para mí fue el más confrontante. En trabajos, en desvelos y en ayunos. Ya hemos visto cosas que le producía el ministerio, cosas que otras personas le podían pasar a él, pero este último grupo eran sufrimientos infligidos por él mismo. O sea, ya no era suficiente con todo lo que él tenía que pasar por su ministerio, ahora estos tres son de él para él. ¿Y por qué? El primero, en trabajos, y a mí esto del trabajo me parece impresionante en el apóstol Pablo. Mire lo que dice, esto hace parte, aquí está haciendo una referencia a la ley, en 1 Corintios capítulo 9, voy a leer 9 y 10 y me salto al 13 y hasta el 15. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Me salto al 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Pero mire la actitud de Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Resulta que Pablo, según lo que se ve en la ley, él podría vivir casi que a costas de los creyentes, y eso no está mal. Por eso usa la expresión del buey, no es porque Dios, ay no, los bueyes no les pongan porque ellos tienen que comer mientras trabajan, no. Era una figura para mostrar que aquellos que trabajan para el ministerio deberían poder sobrevivir del ministerio. Pero entonces uno diría, pero entonces ¿por qué Pablo no lo hizo? Si la ley lo aprueba, si es lo más normal. Mire, resulta que esto tiene mucho que ver con su contexto, con el lugar donde Pablo decidió no hacerlo, con el lugar. Recuerde que esta carta fue escrita a los corintios quedaban en Acaya, que eso era Grecia en esa época. En Acaya era muy normal en esa época que se levantaran como líderes, figuras de liderazgo, que buscaban como un grupito de personas y ahí como que buscaban no solamente como que los alabaran, como tener seguidores, sino también pues alguna ayuda ahí económica, ¿sí me entiende? Esto era lo normal en ese lugar. Así que Pablo, seguramente guiado por el Espíritu, dice, si hago esto, van a pensar que soy uno más
de esas personas que se levantan a hablar no sé de qué cosas, de qué dioses, mucha idolatría en ese lugar. Así que Pablo en la sabiduría dice, no, yo voy a trabajar para sostenerme. Y por eso una de las cosas que más lo juzgan a él, lo vamos a ver más adelante, cuando en el capítulo 11, cuando Pablo se empieza a enfrentar a los superapóstoles, como él les llama, van a ver que lo juzgan mucho por su forma de vivir, por su forma de hablar, que era una forma muy sencilla. Porque Pablo, ya vemos por qué lo hacía de esa manera. De hecho, hay en otras cartas que vemos que Pablo, una manera de sostenerse era haciendo tiendas, como lo que conocemos como carpas. Pablo se sostenía haciendo eso. Imagínense, se la pasaba predicando, se la pasaba haciendo cosas para el reino y cuando tenía tiempitos buscaba, ay no, y no tengo con qué comer, voy a ir a hacérmelo de un pancito con gaseosa y salchichón. Fue y se hizo una tiendita. Es increíble porque ya vemos que era una aflicción que él mismo se puso. ¿Por qué? Para no ser piedra de tropiezo ante los corintios. Siguiente, en desvelos. La verdad, no encontré nada con que apoyar, pero yo vi que, o sea, por lo que se ve, el apóstol Pablo era una persona bastante ocupada. Me imagino también cuando lo encarcelaban, él no perdía su tiempo, se la pasaba adorando cuando le quedaba el tiempo, orando, buscando al Señor. Una persona muy ocupada, a veces creemos que no somos ocupados, pero Pablo se desvelaba por amor al ministerio. Y lo último, en ayunos. A mí no me gusta ayunar, como lo pueden. Es difícil ayunar porque la comida es muy sabrosa. Mire, la comida es... Uy, qué rica. ¿Qué es lo que pasa con el ayuno y por qué Pablo nos habla de la importancia del ayuno? ¿Qué hacemos cuando ayunamos? No, es que yo no tengo nada que hacer los sábados en la mañana, pues voy a ir a ayunar. El ayuno realmente es negarse a la carne. Porque a quien no le gusta comer, por favor, alce la mano. No, a todos nos gusta. La comida es deliciosa y aquí en Colombia ni se diga. Comer es un placer muy grande. Pero cuando yo ayuno, aún teniendo hambre, yo le estoy enseñando a mi cuerpo que yo no estoy hecho para satisfacer cualquier necesidad que mi cuerpo tenga. Porque recuerden, de hecho, cuando Pablo trata la inmoralidad sexual que había en esa congregación, Pablo les dice, su cuerpo no es para darle placer, su cuerpo no es para la inmoralidad sexual, les dice así. Porque eso es algo que se ve mucho en el mundo. No, pues es que este pobre porque se acostó con esta y pues es que tenían ganas. Eso hace parte de lo que fortalece el ayunar. ¿Usted siente que no puede decirle que no a su carne? Ayune. Es difícil, pero vamos a bajar unos kilitos y vamos a fortalecernos en el Señor. Porque ayunar nos ayuda a rendir nuestra carne delante de Él. Una de las cosas más difíciles. Así que este último grupo a mí me tocó bastante. Pero ahora Pablo, además de todo esto, que ya vimos que él sufrió estas aflicciones, este grupo de cosas, ahora Pablo nos muestra un grupo de recursos que él usó para poder soportarlos. Porque esto que Pablo hizo era netamente algo que venía del Espíritu. O sea que vamos a ver que esto viene fruto del Espíritu y de la relación que él tenía con Dios. Espero que en este siguiente grupo sí nos, como que digamos, ay, esto como que me habla a mí, ay, esto también, porque con casi que todo nos deberíamos identificar. Miren lo que continuaba diciendo en 2 de Corintios, ahora sí, versículo 6 y versículo 7. Ahora empieza a decir, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Esta era la manera en la que Pablo podía resistir todas esas cosas que le venían. Por estas cosas, por este grupo, era que Pablo en la cárcel usted lo veía gozoso. Que él aguantaba hambre y decía, bueno, otros días más de ayuno, qué bendición. Yo nunca veo a Pablo... A mí me gusta porque además de eso vemos un Pablo muy humano, ¿no? Que uno puede decir, ay, no es que esos personajes de la Biblia nunca sufrían. Pero cuando vemos la actitud de Pablo, cuando ve que no puede decirle que no al pecado en todos los casos, uy, a mí me parece maravilloso porque muchas veces uno se siente así. ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Y es frustrante. Pero esa es la actitud cuando uno está en la lucha contra el pecado. Si no, peca y ya. Pero vemos un Pablo muy humano, pero un Pablo muy lleno del Espíritu de Dios, de la palabra y de comunión con el Señor. Porque esto era lo que sostenía a Pablo realmente. No voy a entrar en detalles porque la verdad las características que han ahí son muy claras. Pureza, muy parecido a lo que es la santidad para nosotros.
que ya vimos que fuimos llamados en conocimiento. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que el Señor espera de nosotros si no lo conocemos? A través de la palabra. Con paciencia, con bondad. Si han escuchado el fruto del Espíritu, ahí está. En el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. Pero esta última a mí sí me causó mucha curiosidad. Por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Y esto no habla de partidos políticos, no habla de ser zurdo, ser derecho, nada de eso. Resulta que por armas para la derecha y para la izquierda, alguien aquí ha visto películas de gladiadores, de guerras, pero así bien antigüitas cuando no había arma, no había pólvora. Resulta que, de pronto alguien que lea así en Reina Valera, estas palabras se le van a hacer más comunes. ¿Qué dice? Por armas a diestra y a siniestra. ¿Listo? Esas son las mismas. ¿A qué está haciendo referencia y qué era lo que Pablo quería que usted y yo pensáramos cuando dijo esto? ¿Qué usaban normalmente esos guerreros en la mano derecha? Espada. En la diestra. Y en la siniestra, escudo. Espada y escudo. ¿A qué nos querrá hacer pensar esto? Probablemente Pablo quiera transmitir la idea de ir avanzando mientras es atacado. No de coger la espada y no, ya sabemos el papel de la espada para qué es, confrontar un montón de cosas productivas, pero al era atacado, él se podía defender y seguir avanzando. Entonces, nosotros no quiere decir que ahora no van a venir a atacarnos, sí van a venir a atacarnos, va a ser difícil, pero vamos a poder avanzar. Mire la cita que hace el teólogo Clark, que no se las coloqué, pero se las voy a leer, y dice, en particular, el escudo y la espada, el primero en el brazo izquierdo y el último en la mano derecha, tenemos la doctrina de la verdad y el poder de Dios, como una armadura que nos protege por todos lados, en cualquier parte y en todas ocasiones. Esta hace parte de la cobertura que usted y yo tenemos como creyentes. Es increíble, yo creo que no logramos imaginar de todo lo que el Señor nos ha protegido, nos ha cubierto. Porque nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Es una batalla espiritual que se pelea de una manera espiritual con una armadura espiritual. Eso es lo que usted y yo tenemos. Eso es lo que el Señor ha puesto sobre nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que usted y yo usemos, no solamente para resistir, sino para avanzar. Esa es la batalla que usted y yo estamos peleando. En eso es en lo que estamos usted y yo. Pero ahora, además de esas credenciales, ya vimos el currículum del ministro Pablo. Ahora mire que Pablo enumera algunas de sus referencias. Y referencias tanto de cómo él era percibido por parte de del mundo, pero también, y más importante, referencias de cómo él era percibido por parte de Dios. Mire, porque esta parte es muy interesante, porque hace contrastes muy fuertes. O sea, son opuestos totalmente. Últimos dos versículos. Versículos 8 al 10. Perdón, 3. En honra y en deshonra. En mala fama y en buena fama. Como impostores, pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y aquí hace un contraste muy fuerte entre la forma como él era percibido, pero más que todo, en la forma en la que él quería ser percibido por Dios. En lo que realmente para Pablo era importante. A él seguramente lo trataban con deshonra, pero él sabía que en Dios tenía mucha honra. Él lo trataban mal, pero en Dios tenía su fama con él como impostor, pero verás. Pero de todas estas, a mí me llamó muchísimo, de hecho lo hablaba con mi esposa. Una de las últimas que dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Y aquí me quiero detener un momento, porque como humanos, muchas veces el mundo nos crea afanes, nos crea necesidades que no vienen de Dios. ¿A qué me refiero? Dios tiene su voluntad que es perfecta, que se va a cumplir porque Dios es soberano, pero muchas veces usted va caminando en esa voluntad. Se los pongo en un caso que me está pasando a mí. Resulta que yo ahorita estoy que quiero ser papá.
Mejor dicho, yo anhelo ser papá, si es la voluntad de Dios, ¿no? Si no quiere, pues Señor, Él sabe por qué hace las cosas. Pero si es así, resulta que yo ya estoy pensando a futuro. Entonces, bueno, yo quiero que mi hijo esté bien. Yo quiero poder darle pues, comodidades, no sufrirla con mi hijo. Entonces yo ya estoy pensando, claro, yo acabo la carrera y quiero de una vez buscar un mejor trabajo. ¿Un mejor trabajo para qué? Para tener un mejor sueldo. A mí me encantaría también que algún tiempo mi esposa pudiera estar con mi hijo. Todo eso me empieza a crear a mí una necesidad que, aunque no está mal, empieza, sin yo darme cuenta, a crear una necesidad de, es muy importante el dinero. Es muy importante las comodidades porque no, si imagines, yo no saqué a mi esposa a vivir para ponerla a aguantar hambre. Y aunque es cierto, nuestra dependencia no es de las cosas que yo pueda conseguir. Nuestra dependencia está en Jesús. Así que si yo me enfoco en Jesús, Él va a ser mi proveedor. Si yo me enfoco en Jesús, Él va a tener un techo, Él va a tener una casa. Si yo estoy hasta mucho más de lo que podría conseguir en mis propias fuerzas. Y a mí esto me confrontaba mucho porque asimismo a usted y a mí nos pueden estar creando afanes este mundo que creemos que es súper importante, pero cuando uno lo va a ver, terminan quitándole el lugar central a Cristo, a su voluntad. ¿Qué tanto usted tiene en la mira el reino de Dios? Lo más importante, como para Pablo, era lo que le importaba a Dios. Aunque lo trataran con deshonra, él sabía que lo estaba haciendo para el Señor. Aunque él tuviera que vivir como un mendigo, si es mendigo, siempre lo digo mal, si es mendigo, bien. Ay no, ya me confundí. Eso, si toca vivir como eso, mire que Pablo muchas veces lo juzgaban por llegar a una de estas instancias, pero él no tenía problema porque él estaba cumpliendo su propósito. A Pablo lo juzgaban por no usar palabras complicadas y usar un lenguaje sencillo, humilde. Y aunque Pablo era muy estudiado, él lo hacía porque él no quería que fueran como esos líderes que venían con cosas así extrañas que la gente no entendía, pero este man sabe harto porque no le entendí nada. Pablo venía con un mensaje claro de arrepentimiento de quién era Jesús y la necesidad que había de Jesús. Ese era el mensaje de Pablo. No se necesita más. Entonces, toda esta forma de vivir de Pablo hizo que fuera juzgado, muchas veces como hasta por debajeado. Pero Pablo yo nunca lo veo por, ay no tengo seguidores, nadie me quiere, me miran mal. Pero para nosotros, ¿cuántas veces eso sí es importante? Yo quiero tener un buen lugar para la gente. Es que este man, ahí viene el ingeniero Mateo, bienvenido. Es mejor que digan, ahí viene el Hijo de Dios, a que en el reino de los cielos el Señor me conozca cuando llegue. Y todo esto se los digo, querida iglesia, porque pasa mucho y pasa sin darnos cuenta que perdemos el foco, que perdemos el propósito real de nuestras vidas. Y no le estoy diciendo entonces ya nadie trabaje, ya nadie gana, porque la palabra dice el que no trabaje y que no coma. Le estoy diciendo es siempre tenga sus prioridades en orden. Si el Señor lo mueve, que realmente venga del Señor. Si el Señor, a mí me impresionó una publicación que hizo uno de los jóvenes en estos días y mostraba según estadísticas, me pareció interesante porque decía que muy poca gente en la Biblia había sido llamada a ser pastor, pero mucha gente de negocios había sido llamada. ¿Yo qué? ¿Esto qué es? Doctrina de la prosperidad. Venga a ver qué es lo que están publicando. Y me puse a ver. Resulta que citaban ejemplos como Abraham, como Job, personas que realmente tenían mucho dinero. Y sabe que esas personas en sus vidas, haciendo y administrando de la manera correcta, fueron útiles. ¿A qué? ¿Por qué les digo esto? Porque no es que ahora entonces todos vamos a vivir en la miseria. Se trata de que usted sea prudente, sea un buen administrador de lo que el Señor ha puesto en sus manos y que nunca pierda de foco el reino de Dios y su justicia. Usted puede ser, yo de hecho ya se los había dicho, hay personas que son increíblemente bendecidas por el Señor, que Dios les dio una habilidad para los negocios increíble, pero casi siempre estas personas son instrumento para bendición de otros. Eso es cumplir el propósito. Y siempre y cuando el propósito sea el reino de Dios, ahí está, ese es el foco. Aprendamos a ser buenos administradores de lo que Él ha puesto en nosotros, pero nunca perdamos de vista el reino de Dios. Porque mire lo que dice aquí, como pobres pero enriqueciendo a muchos. Esa fue la vida que vivía Pablo, la vida de un pobre.
pero él sabía que la riqueza que estaba sembrando en las personas que creían en Jesús era una riqueza que no se podía medir. Esto era el ministerio de Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Porque él sabía que Jesús era su mejor porción. Porque él sabía que Jesús era tenerlo todo. Porque buscar al reino de Dios y su justicia, el resto es una añadidura. Así que, querida iglesia, si usted se lleva algo hoy de todas estas características que hemos hablado, lo más importante, ponga su mirada en Jesús. ¿Qué clase de vida está usted viviendo? ¿La vida que Dios quiere que usted viva? ¿O usted está ahí como tibio, recuerde? A manera de conclusión, para ya finalizar, el tiempo adecuado para vivir para Dios es ahora. Si usted vino hoy, si usted dice, yo no estoy viviendo la vida que Dios quiere que viva, hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el día perfecto para que usted cambie su manera de vivir y viva como para el Señor. Todas las cosas, todo lo que usted haga para Él. Y yo sé que vivir una vida que honre y agrade a Dios no es fácil. Siempre que usted empieza a buscar más la santidad, empieza a buscarlo a Él, empiezan a aparecer dificultades en nuestra carne, en la gente que nos encontramos, en nuestras amistades. Pero aunque no sea fácil, querida iglesia, hacer esto, vivir para Dios, trae consigo muchos sacrificios e incomodidades, pero es una vida plena y es una vida que siempre traerá muchas más bendiciones que aflicciones. Esto lo pudimos ver en la vida de Pablo. Pablo tuvo una vida que tuvo muchísimas aflicciones, mas sin embargo siempre sobreabundó la gracia. Porque Pablo podía seguir adelante aunque fuera tan afligido, porque él tenía algo más grande que era Jesús. Porque él tenía algo más grande que lo sostenía, que era Cristo. Así es la vida. Aunque usted y yo pasemos aflicciones, dificultades, siempre va a ser mayor la bendición de estar cumpliendo la voluntad de Dios, de vivir la vida que Él quiere que vivamos. Entonces, querida iglesia, ese es el propósito y la palabra que Dios tiene para nosotros. La vida cristiana no es un juego, es algo muy en serio. Cristo es Dios, Cristo es el creador del universo. Cristo lo escogió a usted para separarlo para Él.